Communication Breakdown es de las canciones que, de hecho, es del primer disco de Led Zeppelin, donde las guitarras del señor Jimmy Page se escuchan más fuertes que nunca y las agudas notas que logra hacer el señor Robert Plant en voz golpean con mucha fuerza y son muy bien acompañados por la batería de John Bonham y el bajo de John Paul Jones. Es un mensaje con el que queríamos partir este programa, porque la canción habla de lo que pasa cuando falla la comunicación. Y hoy día, que oficialmente en nuestro país, hoy día 26 de agosto, la campaña del proceso constituyente es una campaña histórica, porque por primera vez como ciudadanía nosotros vamos a poder optar y decidir por si queremos algo tan importante como una nueva constitución. Lo que no nos puede faltar hoy día es comunicación, es conversar, es informarnos y no caer en segregar y en atacar y menos en la violencia, sino que hoy día más que nunca lo que necesitamos es comunicación, es conversar. Y por eso queríamos partir el programa de hoy día de Más Poder para las Regiones, este podcast que hacemos en unión de Radio Sónico con Observa Bio Bio, con este temazo de Led Zeppelin. Y antes de pasar a introducir a los dos grandes invitados que me acompañan, una pequeña efeméride. Un día como hoy, pero de 1789, la Asamblea Constituyente Francesa declara y aprueba los derechos del ciudadano. Algo histórico porque ellos venían recién saliendo del antiguo régimen, acababan de terminar con los reyes, y esta Asamblea Constituyente declara principios universales que debería tener todo ciudadano, que es la seguridad, la propiedad privada, la libertad y la capacidad de enfrentarse a la opresión. Y hoy día, hartos años después, estamos nosotros conversando sobre la posibilidad de un nuevo pacto social. Si Chile necesita un nuevo pacto social, y para eso el día de hoy tenemos la fortuna de tener dos grandes invitados, dos invitados que vienen desde el área de las leyes, ambos dos abogados, ambos dos con quizás posturas algo distintas y de instituciones que tienen posturas algo distintas frente al plebiscito, pero la idea de hoy día en esta conversación es un poco poner esas diferencias, ponerlas a conversar y comunicarnos sobre lo que se nos jugamos en el plebiscito y la importancia de lo que esconden cada una de estas dos posturas y un poco más. Quisiera partir presentando a José Ramírez. Él es de Colectiva Justicia en Derechos Humanos. Ahí podría explicarnos un poco más, y por lo que me soplaron por interno también es un músico aficionado. ¿Cómo estás, José Ramírez? Gracias por estar acá con nosotros. Hola, Lucas, muchas gracias a ustedes por la invitación a Observa Bio Bio, por esta invitación. Claro, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, todavía me falta un poco para tener el título de abogado. Y claro, soy parte de Colectiva Justicia en Derechos Humanos, que es una corporación y oficina jurídica que se dedica a la asesoría jurídica, a la representación jurídica y judicial, pero también trabaja en temáticas de promoción y capacitación en derechos humanos a entidades públicas y privadas. Y claro, como tú decías, también tengo una beta también artística que también me gusta desarrollar cuando puedo. Así que eso, feliz, encantado de estar acá. Nosotros como corporación hemos estado bastante presentes y activos en el debate acerca del proceso constituyente. Tenemos una posición construida democráticamente entre los miembros de las 13 personas que somos parte de la oficina, y nuestra posición es por el apruebo. Pero entendiendo, claro, la finalidad de la conversación de hoy día es más que nada esa, conversar, poder conversar algunas cosas y quizás clarificar algunas cosas a los oyentes, ¿cierto? Que me imagino que es lo más importante en este tiempo, que todos estén debidamente informados. Muchas gracias, José, y muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Y también quisiera presentar a Juan Pablo Bocás, también abogado, y él viene de la fundación y es miembro fundador de la Fundación Liberal Reformista, y también me comentaron por interno que le gusta el mountain bike. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y bienvenido.
Muchas gracias, Lucas, por tu invitación. Un gusto estar acá presente. Efectivamente, bueno, yo soy abogado, soy aficionado, bien aficionado al mountain bike, con escaso talento quizás, pero con harto gusto, así que hay que disfrutar ese tipo de cosas. Y bueno, yo pertenezco a una fundación, hoy en día ya somos fundación, tenemos personalidad jurídica, que es la Fundación Liberal Reformista, es una fundación que tiene su origen en Concepción. Tenemos alrededor de 30 miembros aproximadamente, y lo que hacemos básicamente la defensa, difusión y promoción de la idea del liberalismo clásico, básicamente, y en este momento, bueno, en medio de la coyuntura, estamos por el rechazo de la Asamblea Constituyente. Súper bien, y muchas gracias, Juan Pablo, por venir. Y nosotros cuando partimos este podcast, ya hace dos semanas atrás, dijimos que queríamos tener a todos. Nuestra única consigna y nuestro único paraguas, y que de hecho llega a ser un grito de guerra, es más poder para las regiones. Y en las regiones no hay pensamiento homogéneo, sino tenemos una capacidad de tener distintas posturas, y hay mucho que se puede discutir desde las regiones, y a veces estas discusiones se centralizan. Yo quería partir conversando, yo no sé, bueno, yo en lo personal tengo 32 años, no sé qué edad tienen ustedes. José. Yo tengo 26. Juan Pablo. 35 años ya. O sea, básicamente ninguno de nosotros estuvo vivo para el plebiscito anterior, para el sí y el no de la Constitución del 80. Y básicamente quizás algo recordamos del cambio constitucional de Ricardo Lagos, pero este proceso para nosotros nos toma como algo nuevo, porque por mucho tiempo algo así no ocurrió. Es más, este es el primer plebiscito que se hace desde el regreso a la democracia. Y quería saber, y vamos a partir por Juan Pablo, ¿qué es el plebiscito para ti? ¿Qué significa esta posibilidad de un cambio constitucional? ¿De dónde nace? ¿Qué te pasa con el plebiscito? Bueno, curiosamente se da la paradoja primero que hoy comienza la campaña por el plebiscito el mismo día que Concepción comienza su cuarentena. Entonces, claro, ya para mí eso es como una señal quizás atentatoria en contra de la posibilidad de expresión de los ciudadanos en plena campaña. Pero ahora, sin eludir el fondo del asunto, ¿qué significa para mí el plebiscito? Bueno, significa ante todo una amenaza, significa ante todo el triunfo en este caso de la coerción, de la coacción también, y de la falta de mesura respecto de el futuro del país de los próximos 20, 30, 40, 50 años, y el desconocimiento de toda una trayectoria, de todo un sinnúmero de hechos concatenados que han permitido que Chile pueda estar hoy en día respecto de sus pares, es decir, del resto de los países de América Latina, en mucho mejor pie de lo que habíamos estado nunca. Es decir, no solo en el contexto latinoamericano estamos en muy buen pie, sino que si revisamos nuestra historia, estamos bastante mejor que hace 70 años. Por supuesto, hay mucho que mejorar, pero yo descarto absolutamente de que la Asamblea Constituyente sea el medio idóneo como para poder alcanzar aquellas mejoras que la mayoría de la población anhela. Y antes de pasar a José, o sea, ¿tú estás más en desacuerdo con la forma que el fondo de tener cambios para Chile, sino el camino que se nos presenta a un nuevo cambio es el que crees que no es el correcto? A ver, mira, yo creo, Lucas, que es sano que las sociedades cambien, primero que nada. Segundo, es sano también que las personas puedan expresar sus puntos de vista. También es cierto. Ahora, si acaso Chile necesita un cambio constitucional, es decir, la forma, yo eso lo descarto absolutamente. Los países no progresan en base a reformas constitucionales, y prueba de ello es que hay países que son bastante civilizados. Tenemos desde ya Estados Unidos, que tiene la misma constitución desde 1787, no ha hecho ningún cambio. Tenemos países, el resto de Europa, hace mucho tiempo que no hacen cambios constitucionales. Mientras tanto, en América Latina ya estamos totalmente habituados a esta rutina constitucional. Cada cierto tiempo vamos una constitución tras otra, y lo único que esto ha dejado ha sido un largo camino de pobreza, miseria y desamparo de los ciudadanos. Y yo no veo ninguna razón como para que Chile vaya a ser la excepción en estos momentos.
desgraciadamente. Perfecto, claro. Bueno, gracias por tu postura y por compartir un poco la visión que tienes tú y también junto con las personas que son miembros de tu fundación. Y bueno, también preguntarte a ti, José Ramírez, sobre qué significa para ti el plebiscito. ¿Qué es para ti esta posibilidad que tenemos como ciudadanía de poder decidir si queremos o no queremos una constitución? ¿Cuál es la importancia y qué significa para ti? Es algo positivo. Justamente si nos encontramos en este momento es porque durante 30 años los canales de participación que la ciudadanía ha tenido en el sistema político han sido canales de participación con bastante poca densidad y bastante poca intensidad democrática. Básicamente ese ejercicio democrático se ha reducido a elegir autoridades cada cierto tiempo y cada vez con menos votación. Entonces, ¿por qué cada vez las personas votan menos, pero cada vez han estado, y así lo demuestran los estudios, las encuestas, lo que pasó en la calle, cada vez el descontento frente al sistema político, frente a abusos del poder económico, etcétera, pero la gente vota menos, porque justamente ese sistema político que está establecido por la Constitución, que evidentemente no es la misma Constitución del 80, ha sufrido muchas reformas, pero sigue sin dar respuesta a esa necesidad de mayor participación y a esa necesidad de que el sistema político procese demandas. Por dar un solo ejemplo, año a año los tribunales de justicia, y esto Juan Pablo mejor que yo, las Cortes de Apelaciones dedican gran parte de su tiempo a la tramitación de recursos de protección por el alza de los planes de la ISAPRE, ¿cierto? Un sistema de salud privada en el cual está alrededor del 15-20% de la población. ¿Por qué eso no ha podido ser solucionado por la ley? ¿Por qué nuestros parlamentarios y parlamentarias, junto con el presidente, que también es un colegislador, no han podido darle una solución a ese problema? Solo por dar un ejemplo, durante todos estos años, ¿cierto? Y el problema se traspasa a los tribunales de justicia. Entonces, evidentemente hay un problema en cómo los órganos que están destinados a ejercer la representación de los intereses de las personas lo hacen. Y por eso llegamos a situaciones de violencia que obviamente no son deseables. El conflicto, cuando pasa a ser un conflicto violento, físico, en términos corporales, en términos de daño a los bienes públicos, a los bienes privados, obviamente que es algo negativo, pero si llegamos a eso es porque fracasamos desde antes, ¿ya? Entonces este plebiscito llega tarde. El cambio constitucional es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, antes del 18 de octubre, pero finalmente llega este plebiscito y es más que nada una oportunidad para que las personas libremente puedan votar entre cambiar o no ese sistema constitucional, ese modelo constitucional, la forma en que dialoga el Poder Ejecutivo con el Legislativo, la forma en cómo se estructuran los tribunales de justicia, la forma en cómo se administra el Estado, en un Estado que aún tiene mucho de centralista, ¿cierto? Y que por las mismas reglas de esta Constitución no es posible cambiar, porque fue justamente el propósito de quienes crearon la Constitución, el que es muy difícil para quienes pensaban de una forma distinta a ellos, ¿cierto?, a los que crearon la Constitución, hacer cambios profundos. Yo creo que eso es el plebiscito, una oportunidad histórica para poder decidir colectivamente el país que queremos construir. Gracias, José. Juan Pablo, yo sé que esto está un poco premiado con tiempo, por lo tanto te voy a ir al tiro al hueso. ¿Y por qué el rechazo? ¿Por qué la ciudadanía, por qué gente que nos está escuchando hoy día, por qué deberían optar por el rechazo? ¿Por qué crees tú que el rechazo es la opción más beneficiosa hoy día para Chile? Claro. Mira, Lucas, yo a propósito de lo que está comentando en este caso José, me gustaría dar mi opinión. Él tiene una legítima aspiración. No sé si me están escuchando, ¿no? Sí, te escucha. Sí, perfecto.
José tiene una legítima aspiración a que este sea un proceso participativo, ciudadano, donde se puedan convocar múltiples voluntades y puntos de vista. A mí, bueno, en cierta medida eso me parece sano, pero tratemos de desmitificar el proceso mismo. Primero, nos han querido decir de que acá van a participar tanto políticos como ciudadanos, o quizá en el mejor de los casos incluso únicamente ciudadanos independientes. A ver, desmitifiquemos. Primero que nada, si yo quisiera participar como independiente, es decir, desprendido de cualquier partido político, primero tendría que reunir las firmas. Segundo, no solamente tendría que reunir la cantidad de firmas, necesitaría financiamiento. No está arreglado aún la forma cómo el Estado se va a hacer cargo del financiamiento de las personas. Los partidos políticos evidentemente van a financiar a sus candidatos con ingentes montos de dinero. ¿Qué pasa luego? Tenemos el problema del financiamiento, tenemos el problema de juntar los votos, ¿cierto? ¿Qué pasa luego con las listas? Resulta que si yo quiero competir como independiente en estas elecciones, necesariamente voy a competir con la lista de los partidos políticos. Y para formar parte de la Asamblea Constituyente, yo como persona natural tengo que juntar más votos que toda la lista del partido o del pacto político que vaya a competir en este proceso. Entonces, eso evidentemente diluye toda posibilidad de que una persona común y corriente, por ejemplo, José, entiendo que él no es político necesariamente, no hay ni una posibilidad que ciudadanos comunes y corrientes vayamos a participar en el proceso. Luego, los partidos políticos en Chile, en general, todos tienen un componente muy centralista. O sea, si vemos los grandes partidos políticos de todos los espectros, los del Frente Amplio, los de la nueva mayoría y en general los de la derecha, ¿cierto? Son partidos muy centralistas. Entonces, no supongamos que la señora Juanita, no pensemos que el ciudadano, qué sé yo, de a pie, por decirlo de cierta forma, va a ser parte de este proceso. Van a ser los mismos partidos políticos, hoy profundamente desprestigiados y dejados de lado en este estallido social del 18 de octubre, los que van a empezar a formar parte y empezar a armar, ¿cierto?, los cuadros que van a competir. Entonces, primero que nada, esa promesa, esa aspiración de participación ciudadana, yo les anticipo, en base a esto que les estoy diciendo, no va a ser tal. Y luego el proceso mismo no reúne las condiciones básicas. Imagínense, hoy en día en el proceso de pandemia tenemos 3 millones de cesantes. O sea, ¿a quién le puede parecer sensato iniciar un proceso constituyente con una economía por el suelo cuando lo único que debiese importar hoy en día es, pasada la pandemia, restablecer al menos un mínimo de condiciones para que puedan venir los inversionistas y hacer andar nuevamente la economía? ¿Qué va a pasar con el Congreso, por ejemplo, cuando esté legislando con esta Asamblea Constituyente? La modernización del Estado. Hay tantas leyes que están al debe que simplemente no se van a poder mejorar, que vamos a estar pendientes de toda esta fantasía constituyente que en la práctica y la experiencia, les reitero, estamos en América Latina, no pensemos que vamos a terminar como Alemania por una simple constitución, que en la práctica lo único que ha traído, según toda la evidencia empírica de América Latina, en nuestro barrio, lo único que ha traído ha sido pobreza. Si esto es un hecho muy excepcional lo que ha acontecido en Chile. Y por último, no quiero monopolizar el diálogo, simplemente tengan presente lo siguiente: si acaso esto hubiese sido una demanda ciudadana sostenida, no habría ocurrido de que en la elección pasada Piñera le ganó a Villegas, y recordemos antes, en los cabildos locales autoconvocados de Michelle Bachelet solamente participaron 300.000 personas de todo el universo que hay hoy en Chile. Y finalmente, la encuesta CADEM del mes de octubre en relación a las demandas ciudadanas que habían y en cuanto a quién le atribuía a la población el estallido social, solamente un 17% de los encuestados dijeron en ese momento que era debido a la demanda de una nueva constitución. La nueva constitución no fue más que un acuerdo entre la clase política. Pamela Giles, que del otro lado decía que esta fue la gran cocina, para mí fue un salvavidas que agarró Piñera, y bueno, hoy en día en eso es lo que estamos. Yo la verdad no hago un muy buen pronóstico de lo que viene, pero bueno, será la ciudadanía la que decida, y eso yo lo respeto profundamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Y en el lado contrario, José,
¿Por qué apruebo? ¿Por qué la gente que hoy día nos está escuchando? ¿Por qué la señora Juanita que hablaba, y por qué el universitario, el panadero, el común y corriente del chileno tendría que ir por el apruebo? Sí, yo creo que es importante, voy a intentar ir como a la pregunta directamente, porque es muy fácil, y sobre todo en este formato, es muy fácil escabullirse por vericuetos. Como decía anteriormente, hay una alta desafección política en Chile, una poca valoración de la democracia que se ha ido intensificando con el pasar de los años, con la década, que en buena parte se explica por la configuración del poder en la actual Constitución. La actual Constitución le entrega muchas atribuciones y muchas facultades al presidente de la República, ¿cierto? A la persona que es presidente de la República de turno le otorga muchas atribuciones, entre ellas, por ejemplo, la iniciativa exclusiva de ley en muchas materias, lo cual inhibe el rol del Congreso Nacional junto a otros problemas de carácter más propio de los mismos partidos políticos o de la práctica política que se ha tenido en los últimos años, ¿cierto? Pero que en buena medida tienen su origen o parte de su explicación en cómo se distribuye el poder en la Constitución, como decía, dándole muchas atribuciones al presidente de la República, pocas al Congreso Nacional. Entonces, paulatinamente se fue instalando la sensación en la ciudadanía de que daba un poco lo mismo que en gobierne, ¿cierto? Porque cambios sustanciales nunca era posible hacerlo. De hecho, hay algunos que hablan del gobierno de Sebastián Piñera como un quinto gobierno de la Concertación, porque los gobiernos quizás de la Concertación, cuando intentaron hacer algún cambio un poco más profundo, en muchas ocasiones no lo pudieron hacer. Entonces, hay una desafección política hacia el sistema político en su generalidad. Tienen que ver con estos temas de poca credibilidad del Congreso, que se debe, como digo, se debe también por problemas propios de los parlamentarios y de los partidos políticos, pero que también se explican por las escasas atribuciones que tiene el Congreso Nacional, y asimismo podemos hablar del alto centralismo en la administración del Estado, ¿cierto? La Constitución actual dice que el Estado propenderá a la regionalización del país y a un desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, pero sabemos que todavía carecemos de muchos instrumentos que hagan posible concretizar eso. Por otro lado, la actual Constitución desconoce e invisibiliza abiertamente, o sea, invisibiliza a los pueblos originarios, que sabemos que en Chile tienen demandas que son bastante de larga data. Si miramos a nuestros vecinos, buena parte de nuestros vecinos en Latinoamérica tienen un mayor reconocimiento y mayores grados de participación para los pueblos originarios. También otros países europeos, como Juan Pablo también dio hartos ejemplos europeos. También hay países europeos, países del primer mundo, por así decirlo, que también tienen otra relación con los pueblos originarios y que la Constitución también debería abordar. Y fundamentalmente porque el actual constitucional ha impedido que grandes anhelos de la ciudadanía, con los cuales uno puede estar o no de acuerdo, pero en ciertos momentos es evidente que esos anhelos son mayoritarios y que por lo tanto deberían ser parte de las políticas públicas, ¿cierto? Así al menos funcionan las democracias, ¿cierto? Las democracias funcionan por reglas de mayoría. Finalmente no son posibles de procesar por el sistema político por esta institucionalidad, ¿cierto? Entonces hay leyes que se caen por inconstitucionalidad, ya sea porque el Tribunal Constitucional dice que determinada ley o determinado aspecto de una ley es contraria a la Constitución. Y yo creo que esa es
respuesta, básicamente. O sea, necesitamos repensar un modelo constitucional, un modelo político que sea legítimo, que sea aceptado por todos, y creo que las reglas de los órganos que se proponen para elaborar esta constitución lo van a permitir. Y eso ya da para otra pregunta, pero eso básicamente. Juan Pablo, no sé cómo estás de tiempo, te alcanzo a hacer una última pregunta, ¿no? Sí, no, yo estoy esperando a que me llegue un WhatsApp para que me dicen de la otra reunión, así que por el momento estamos impecables. Mira, yo te escuchaba en lo personal y dejando de lado las opiniones de cada uno, y encontraba mucho detrás del argumento del rechazo, encontraba mucho de idiosincrasia chileno, mucho del proceso, de las fallas del proceso, o sea, problemas con la participación, sobre todo porque existe un sistema bastante similar en la elección a lo que hay en el sistema de las elecciones de diputados y senadores, lo que complejiza eso. Escuchaba tu miedo hacia un cuerpo que termine siendo un legislativo a la par con el Congreso, y yo te pongo en la situación hipotética, si existiera todas las garantías de que el proceso de una nueva constitución no pecara de esas cosas que tú estabas señalando, en lo personal, ¿tú crees que Chile necesita una nueva constitución más allá de la forma? Y si la forma fuera una forma idónea para ti, si no voy como al espíritu de eso. ¿Crees que Perfecto. En un escenario idílico donde se diera una participación total ciudadana, en la cual no tuviésemos todas estas condiciones en contra de pandemia, de amenazas de seguridad, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y mi respuesta es la misma. Yo no estoy de acuerdo con un proceso constituyente. ¿Te puedo fundar mi respuesta? Sí, por favor. A ver, primero que nada, ¿qué es para mí una constitución? Yo sé que probablemente vamos a tener divergencias con José y con mucha gente que está en oposición, pero en la constitución, ante todo, bueno, lo que todos saben, una norma jurídica fundamental, ¿cierto? Pero lo que olvida la gente, que el rol esencial de la constitución es, por un lado, limitar el poder y por otro lado, organizarlo. Una constitución no es tal si no es capaz de limitar el poder. Me parece que en ese sentido la Constitución del 80, modificada en 2005, ha cumplido ese rol de poner cotos de poder a la autoridad, de distribuir, de hacer un check and balance, ¿ya? Eso es súper importante, por una parte. Pero segundo, si a mí me preguntas, a ver, ¿qué yo sacaría? ¿Modificaría, por ejemplo, el Banco Central y la autonomía como quiere Fernando Atria? Desde luego que no, me parece que una institución muy valiosa, importante. ¿Qué voy a modificar? El derecho de propiedad está, que a mí me parece profundamente valioso. ¿Hay derechos sociales? Sí, efectivamente hay derechos sociales. Hay gente que le han dicho que no, pero efectivamente tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la seguridad social. Suficiente, desde luego insuficiente. Pero no podemos olvidar que cuando hablamos de derechos sociales, necesitamos necesariamente que haya por otro lado obligación. ¿Obligación de qué? De financiar. ¿De qué depende el financiamiento de los derechos sociales? Hoy en día, el gasto público de Chile, el año 2019, fue de 74.000 millones de dólares. Una enormidad de plata. El año 2000 teníamos 20.000 millones de dólares. Es decir, hemos multiplicado el gasto público, lo que en cierta medida está bien en el sentido de que se administre eficientemente para satisfacer las necesidades públicas. Lo que quiero decir con esto es que podemos crear un tremendo catálogo de derechos sociales, como es la aspiración de mucha gente, pero si no somos capaces de sustentar en base a un modelo económico que sea capaz de mantener la inversión, el crecimiento, todo esto va a ser poesía, va a ser letra muerta. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Enfoquémonos en políticas públicas que sean eficientes, que sean de calidad, que realmente lleguen a la gente. Sigámonos enfocando en los pobres. Si nosotros, antes del año 70, Chile tenía más de un 50% de pobres. Llegamos a un 7%, según no estadísticas mías ni de Chile, estadísticas del PNUD. Ojo, llegamos a un índice de desarrollo humano sin precedentes en relación a ningún país de América Latina. Estamos por sobre Uruguay y Argentina incluso, que hace mucho tiempo había sido esto impensable. Entonces,
por favor, sigamos avanzando en esa línea. Hay cosas que mejorar. Yo reconozco que José tiene un punto en relación a los pueblos originarios, tiene un punto también en relación a la participación, pero será necesario hacer esta refundación, que es lo que aspira en muchos casos la izquierda. Si esto es una demanda profundamente marxista también, no podemos desconocerlo. Entonces, esa es mi posición. Yo, la verdad que incluso ante condiciones bastante mejores a las cuales nos encontramos, yo estaría en contra de una nueva constitución, sin perjuicio de que si esto se somete evidentemente a votación popular, yo no me queda más que acatar la voluntad popular. Eso es y si gana la apruebo, convención constituyente o convención constituyente mixta. No, aquí me está dando a elegir entre la verdad, y el cáncer, no sé, pero me parece, entre los dos sistemas me parecen súper lamentables. Yo de verdad no tengo las peores expectativas de esto. ¿Por qué? Y déjame fundarlo, y muy cortito. De esto el mismo Fernando Atria lo dice, la regla de los 2/3, que Lavín dice que va a permitir grandes consensos. Yo soy muy escéptico de que vayan a haber grandes consensos en esta constitución, porque precisamente va a haber una minoría que va a ser superior a este tercio, que va a ser obstruccionista, que va a bloquear los grandes acuerdos, y todos esos grandes acuerdos que no se alcancen en esta constitución van a pasar al rango legal. ¿Qué implica eso? Inestabilidad a futuro, que todas las normas de rango legal se van a tener que ir adecuando, y también vamos a tener un tribunal constitucional. Si necesariamente va a haber una jerarquía constitucional y un órgano va a tener que velar por esa jerarquía constitucional. Entonces yo veo grandes fisuras, veo una desprolijidad tremenda, no solo en el proceso, sino que también en las propuestas que se están hoy en día traduciendo en la discusión pública. Bueno, y ahora vamos con José, y yo te tengo una pregunta, José, porque que escuchaba atentamente los argumentos, y hay algunas cosas que yo comparto bastante sobre el estado un poco de análisis que hacía. Sin embargo, ahí preguntarte si crees tú que esto se puede lograr, estos cambios que tú señalas muy bien que Chile necesita, ¿crees que se puede lograr a través de la Constitución? Y lo digo en el sentido de que si yo escribo algo en un pedazo de papel colegiado, que venga con sea vinculante, independiente que sea el cuerpo máximo de un país como una Constitución, es difícil que eso te asegure que sea real. Tú hablabas de que esperas lograr mejor participación, esperas un Chile bastante mejor con esta nueva Constitución, pero la pregunta viene un poco, ¿qué nos puede asegurar que todo eso que tú señalas que es necesario que tenga una nueva Constitución, efectivamente lo logre? Claro, o sea, yo partiría por sostener que evidentemente no hay recetas mágicas, y yo creo que prácticamente ninguna voz ninguna voz seria de la discusión, ya sea desde el ámbito académico e incluso también desde el ámbito político, ha planteado seriamente que con el cambio constitucional se arreglan todos los problemas del país. Ahora me parece importante también hacer ver que con esta constitución actual también se han originado una serie de problemas. O sea, claro, tenemos un sistema que dio harto crecimiento al país, ¿cierto? Dio harto crecimiento económico durante mucho tiempo, y también generó mucha desigualdad, que efectivamente, como dice Juan Pablo, logró que muchas personas salieran de la pobreza, pero también generó que muchas familias viven endeudándose mes a mes en el supermercado para poder sobrevivir, ¿cierto? Ya es un tema más económico que el de la Constitución, pero lo que voy es que la importancia de la Constitución reside en que pueda permitir que la voluntad democrática se exprese como tal. Y eso no es una idea marxista ni es una idea de izquierda. Bueno, en algún momento lo fue, ¿cierto? Pero hoy en día es un parámetro común de las democracias constitucionales modernas, en la medida en que se expresan mayorías, los estados caminan hacia adelante,
cambian las políticas públicas, como decía Juan Pablo, ¿cierto? Y eso es lo importante que la Constitución puede hacer, que la Constitución permita, por dar un ejemplo, que debatamos profundamente acerca del modelo de aguas que tenemos en el país, que actualmente es un debate que se está dando a nivel legislativo, pero que tiene una seria cortapisa que es lo que la misma Constitución dice respecto de las aguas, ¿cierto? La propiedad, ¿cierto? Que es algo que está garantizado extensamente en nuestra Constitución, y eso tampoco es algo común. No es común que la propiedad esté tan protegida a nivel constitucional, ¿ya? Pero nuestra Constitución lo está, y muchas veces cuando se da un debate legislativo, a pesar de haber una amplia mayoría, por ejemplo, en torno a generar alguna carga sobre alguna actividad económica, finalmente se llega a esta cortapisa que es la Constitución. Entonces, yo eso, o sea, muy, muy en sencillo, la Constitución, la necesidad de la nueva Constitución se explica porque el actual modelo constitucional no permite que tengamos una democracia sana, donde las personas puedan expresarse con claridad en torno a elegir un representante y saber que ese representante va a poder plantear algo y eso va a poder ser ley, va a poder originar un cierto cambio. Eso actualmente no es posible, es muy difícil que se haga por el actual modelo constitucional que tenemos, y una nueva constitución debería poder permitir que eso se exprese con mayor facilidad, una nueva configuración del poder, junto con establecer ciertos derechos o cambiar la forma en que ciertos derechos se garantizan en la Constitución. Ya ciertamente eso no va a ser inmediato, ¿cierto? O sea, al escribirlo en la Constitución no significa que todas las personas van a tener una educación digna o una salud digna, ¿cierto? Pero sí puede permitir que las políticas públicas que se hagan vayan en una línea que sea expresión fiel de la voluntad democrática. Y en la misma línea que yo le preguntaba a Juan Pablo, si llegase a ganar el apruebo, ¿por qué vas? ¿Convención constituyente o convención constituyente mixta? Mira, ahí a mí me parece relevante primero, porque creo que lo principal es que las personas que escuchan esto tengan herramientas de información, ¿ya? Yo creo que aquí yo al menos no vine a convencer. El punto es que todos tenemos que optar por algo, ¿ya? Porque claro, vamos a tener las dos papeletas, ¿cachai? Chicos, perdón, lo interrumpo un segundo, disculpen. Les quiero dar las gracias, que estén muy bien, que bueno, fue un gusto compartir con ustedes, pero ahora sí que me tengo que ir, ¿ya? Sí, no te preocupes. Saludos. Para la próxima vamos a tener más tiempo, Juan Pablo. Claro, José, con gusto. Sí, un gusto, igual. Igual. Entonces, por favor, encuentro súper interesante la idea de comentarle un poco a las personas que no, y aprovecho que ahora quedamos los dos para explicar un poco cuál es la diferencia entre estas dos versiones. Claro, es que justamente me estaba refiriendo a Juan Pablo porque creo que ahí él y su fundación tienen un problema porque evitó referirse a la mixta o la constitucional. Pero el punto es que eso es algo que está ahí, está dado, o sea, es una realidad. Al momento de ir a votar, uno va a tener una papeleta que va a decir convención, o sea, que va a decir, ¿quiere usted que se redacte una nueva constitución? Apruebo, rechazo, ¿cierto? Y vamos a tener otra papeleta que va a decir, en caso de ganar la opción apruebo, ¿qué órgano debiera redactar la convención constitucional? ¿Qué órgano debiera redactar la Constitución? ¿Cierto? Y ahí vamos a tener otras dos opciones que van a ser Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional. Abajo de cada una de esas opciones va a ir una pequeña leyenda, porque esto no es tan fácil de entender. Hasta el mismo Juan Pablo cometía el error de hablar de Asamblea Constituyente. Claro, en el fondo, la Convención Constitucional es lo mismo que en otros países se ha denominado Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que a Jacqueline Battenberger no le gustó el nombre Asamblea Constituyente. Claro, así parece que es la historia, que la derecha no quiso que se llamara Asamblea Constituyente y por eso le pusieron este nombre, etc. Entonces, debajo de cada una de las opciones va a ir una leyenda, ¿cierto?
la Convención Constitucional va a ser en un 100% electa popularmente, mientras que la Convención Mixta Constitucional va a ser en un 50% electa popularmente y en el otro 50% integrado por parlamentarios actualmente en ejercicio. Entonces, para responder tu pregunta acerca de con cuál mecanismo yo creo que es el mejor, y por lo tanto, obviamente yo votaría por él, es la Convención Constitucional, ¿ya? Y creo que hay cosas... Ahora, o sea, dos cosas al respecto. Con unas cosas que decía Juan Pablo delante. Efectivamente, yo creo que no es el mejor mecanismo, ¿eh? Pueden haber mejores mecanismos, ¿ya? Nadie tiene la receta mágica, ¿cierto? Pero pudo haber mejores mecanismos. Por ejemplo, porque van a ser 155. En ambos casos van a ser 155, ¿cierto? Igual que el número de diputados que tenemos ahora, y se van a elegir a través de un sistema electoral similar, no igual, similar. Al que tienen los diputados y diputadas. El mecanismo de D'Hondt. De D'Hondt, sí. Pero por ejemplo, pudieron haber sido 300. Y en algún momento de la discusión se planteó que fuesen 300 en vez de 150, para poder tener un poco más de representación. Entonces, claro, está bien porque Juan Pablo se preocupaba mucho de los defectos de estos órganos. Decía también que, por ejemplo, va a ser muy parecido al Congreso Nacional, van a haber muchos partidos políticos y pocos independientes. ¿Es cierto eso? Es cierto eso. Muy probablemente va a estar integrada en buena parte por partidos políticos. Lo que sí, se redujeron los requisitos normales que para otras elecciones tenían los independientes. Es un poco más fácil para el independiente ahora, requiere un número menor de firmas. Pero también hay dos particularidades que son especiales y que son únicas del caso chileno, que son que va a haber una paridad de género completa, es decir, el 50% de la asamblea de la convención va a ser de un género y el 50% va a ser del otro género. Eso no ha existido en ninguna asamblea constituyente ni en ningún espacio de cambio constitucional, ni en Latinoamérica ni en el mundo. Eso va a ser algo completamente nuevo para el caso chileno. Y junto a eso, y algo que todavía se está discutiendo, van a haber escaños reservados para los pueblos originarios, que todavía no se sabe cuántos van a ser. Esos van a ir probablemente aparte de estos 155, pero eso aún se está discutiendo. Yo, por un tema práctico, creo que es mucho mejor la Convención Constitucional. Es súper inviable que la mitad del Congreso, un número de alrededor de 70 y tantos parlamentarios, dejen durante un año de trabajar de parlamentario y vayan a la convención mixta. Dejaría sin quórum al Congreso en muchas materias, y además sería tremendamente poco democrático que personas que fueron electas para algo, que era para legislar y fiscalizar el gobierno, pasen a ocupar esta función de constituyentes, ¿cierto? Por un tema práctico es mucho más viable la Convención Constitucional, y también por un tema de fondo. Si lo que nos preocupa es que sea un órgano representativo y participativo, la mejor opción es la Convención Constitucional. No es, ¿cierto?, lo ideal, pudo haber sido mejor, pero esto fue fruto de un acuerdo político en el que habían personas como Juan Pablo que no quieren derechamente una nueva constitución, y habían personas que sí. Por lo tanto, se llegó a un término medio en el cual existen diferencias entre ambos órganos, y que finalmente hay un órgano en el cual todas las personas van a tener la completa libertad para decidir quiénes quieren que los representen. Puede votar por un independiente, puede votar por una cara nueva, puede votar por los que estén disponibles en esa elección. Ya para ir cerrando y agradecer la conversación, también lamentar, bueno, Juan Pablo tuvo que ir por una emergencia laboral, porque hubiera sido interesante su respuesta a lo que tú planteabas, José, pero simplemente para ir cerrando, contar que nosotros como
como observa Bio Bio, bueno, la estrenamos la semana pasada acá, pero ya sacamos la versión oficial y nosotros hicimos una encuesta a nivel regional sobre la percepción de los ciudadanos de la región sobre el plebiscito. Comentarle a la gente que nos está escuchando que en su gran mayoría, el 59% de las personas que fueron encuestadas se inclinaban a favor del apruebo, mientras que el 38% se inclinaba a favor del rechazo. Y una de las cosas bien interesantes que uno podía ver, ciertos casos bien particulares, la demografía menor de 29 años era casi sobre el 70% sobre el apruebo, mientras que esa brecha, a medida que iba disminuyendo, iba aumentando la edad, iba disminuyendo la brecha. O sea, entre más edad el que se encuestaba, menos era su percepción hacia el apruebo y más aumentaba el rechazo. Y las mujeres optaban más por el apruebo que los hombres. Igual, en una estadísticamente relevante, las mujeres optaban mucho más por el apruebo, donde el apruebo ganaba en rangos similares, 70-30, versus donde los hombres entre apruebo y rechazo estaban casi 60-40, 54-40 y tanto más o menos. Pero una cosa bien interesante es que, y aquí yo, dentro de toda esta conversación y este diálogo, yo jugué un poco más de darle las preguntas, pero obviamente uno tiene postura personal y yo adscribo a la postura de apruebo por un tema idealista. Yo soy de los que quiere que tengamos una constitución que nos guíe los próximos 40 años y la dejemos ahí para sentar raíces, pero en lo personal a mí no me gusta la convención constituyente mixta, porque encuentro que es un híbrido, que es como un invento que cocinaron en un laboratorio y que finalmente, claro, pierde el objetivo, porque si queremos una constitución ciudadana, tener gente que ha estado en el Congreso sentado tanto tiempo, creo que es parte del problema más que de la solución. Sin embargo, en la encuesta gana la convención constituyente mixta, 44-42. Y eso también habla de lo que decías tú, José, al final, hace sentido también. De repente nos perdemos tanto en la discusión del apruebo y el rechazo que se nos olvida que nos van a entregar otra papeleta. Sí o sí va a haber otra papeleta, y te guste o no te guste, vas a tener que elegir un mecanismo para la nueva constitución, convención constituyente, que es gente solamente ciudadana, constitución constituyente mixta, que es mitad gente ciudadana, mitad gente de los partidos políticos, y al no meternos tanto en esa elección, damos paso para un montón de desinformación, y nuevamente ahí, si votaran solamente los jóvenes, gana la convención a seca. Sin embargo, en la medida que el grupo etario va aumentando, ahí empieza a ganar la convención constituyente mixta. Y claro que si uno mira las últimas elecciones, quienes más votan siempre son las personas de más edad. Entonces, ya para ir cerrando, yo no sé si tú dijiste que venías a informar, no a conversar, sino como no vengo a vender, vengo a regalar. Pero quería dejar, agradecer a Juan Pablo y agradecerte a ti también, pero algunas ideas finales de cierre sobre la postura, sobre lo que viene Chile, sobre la importancia del plebiscito, sobre todo hoy día que se está cuestionando tanto si se debería hacer o no. Sí, a ver, lo primero, unas 3 ideas. Primero, yo creo que es un error partir de esta discusión con temores, ¿ya? O con pintando el infierno, ¿cierto? Algunos con una nueva constitución vamos a ser como tal país, como no sé, como Venezuela, como tal país que está mal, la economía se va al suelo, ¿cierto? Esos discursos por lo general esconden una diferencia de fondo con el cambio, y esa diferencia de fondo con el cambio es perfectamente legítima. Lo que no es legítimo es ocultar eso a través de estos discursos del terror, ¿cierto? Por ejemplo, antes de que se aprobara el retiro del 10% de la AFP, muchos economistas políticos decían, no, es que esto no puede ser porque va a ser horrible y todo, y ahora vemos cómo ese retiro del 10% ha provocado un momentáneo efecto positivo en la economía, por dar un ejemplo. Lo importante es ver la discusión de largo plazo. Efectivamente, si creemos o no que a través de una nueva constitución las cosas pueden ser mejores.
¿cierto? En ese sentido, yo evidentemente creo que sí, creo que el actual modelo constitucional no resiste mayor análisis, no resiste más tiempo. Tenemos que tener la oportunidad de repensar desde una hoja en blanco, es decir, desde cero, lo que queremos para el país. Obviamente hay cosas que van a continuar estando. Probablemente sigamos teniendo ciertas instituciones que tenemos, o sea, probablemente vamos a tener un presidente de la República, probablemente vamos a tener un Congreso Nacional, probablemente vamos a tener algunos derechos que son ya indiscutidos en todo el mundo, vamos a tener el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al acceso a la justicia, el debido proceso, etcétera. Por eso también no se trata de refundar Chile, porque obviamente hay cosas que son valorables en nuestra tradición política constitucional. Lo importante es que podamos permitir que la Constitución sea un vehículo de expresión democrática, que actualmente no lo está haciendo. Y ahí algunas cosas que a mí me parecen relevantes son disminuir el excesivo presidencialismo que existe en Chile, darle mayor fuerza a los derechos sociales, es decir, al acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, que actualmente no está en la Constitución, el derecho a huelga, etcétera, que actualmente se ven muy constreñidos por esta especie de santificación de la propiedad que existe en la Constitución actual. Cada uno de los derechos en nuestra Constitución se regula en un parrafito así, mientras que el derecho a la propiedad ocupa una plana entera. El reconocimiento y la participación de los pueblos originarios también me parece importante en un nuevo texto constitucional, y la protección del medio ambiente, considerando dentro de esa protección del medio ambiente la regulación de las aguas. Y por último, para terminar, efectivamente estamos en una situación terrible. Estamos en una pandemia que ha tenido consecuencias terribles en lo económico, en lo humano, en lo psicológico, etc. Sin embargo, no podemos pretender que la democracia se suspende, ¿ya? Hay algunos que parece que les preocupa más que se suspenda la economía a que se suspenda la democracia. Y la economía no es nada más que una consecuencia de la democracia, ¿cierto? Si el comercio, si los empresarios pequeños, medianos y grandes desarrollan su actividad de la forma en que lo hacen porque existen reglas, existen normas que les permiten hacerlo. Existe una libertad de empresa, existe un derecho de propiedad, tienen ciertas obligaciones tributarias, etcétera, que están establecidas por ley. Es decir, no podemos suspender la democracia por muy complicados que estemos. Más encima en el siglo XXI, cuando existe tecnología, existen personas que deben cumplir su labor. Aquí el CERVEL debe cumplir la labor que hace unos días atrás se le encargó por ley. Tienen más atribuciones para poder regular este plebiscito. Por lo tanto, lo fundamental hoy en día es darle seguridad a la ciudadanía de que va a poder ser un ejercicio electoral seguro. Ojalá que eso no disminuya la participación. Probablemente lo haga, probablemente disminuya un poco la participación como no estuviéramos en pandemia. Pero no podemos sujetar la realización de este proceso a que no estemos en pandemia. O sea, la pandemia es una realidad mundial, pero tenemos que intentar sobrellevarla en las condiciones que podamos hacerlo. Muchas gracias, José. Bueno, agradecer a José, el músico aficionado, miembro de Colectiva Justicia en Derechos Humanos, y también a Juan Pablo Bocás, que nos acompañó y que estuvieron en esta conversación donde plantearon algunos puntos bien interesantes, tanto del apruebo como el rechazo. También agradecerle a las personas que nos escuchan ya en nuestra tercera semana. Cuando partimos en el primer programa piloto con Brian, decíamos que si 3 personas nos escuchaban estábamos pagados, y ya
nos han escuchado más de 3, entonces ya estamos cumplidos. Nuestra meta ahora es 4 y por lo tanto agradecerle a los que nos han seguido, a los que nos han compartido y los que han escuchado. También agradecerle a Observa Bio Bio y a Radio Sónico que semana a semana se la juegan por sacar este podcast y por entregar este espacio que nosotros hemos llamado Más Poder para las Regiones. Y también agradecer a Seba, quien está en los controles, quien es el dios de todo esto, porque si no fuera por Seba, nada de lo que ustedes ven estaría ocurriendo. Y por último, un pequeño mensaje. José al final hablaba de ciertas cosas que tienen que estar en la nueva Constitución. Para nosotros, que hacemos Más Poder para las Regiones, una nueva Constitución tiene que tener sí o sí un avance hacia la regionalización, hacia más capacidad de decisión, porque si hoy día los intendentes o los futuros gobernadores regionales tuvieran más capacidad de decisión, no estaríamos recién hoy día con cuarentena en Concepción, cuando en la región del Biobío, cuando en Santiago las noticias nos hacían creer que la pandemia se había pasado porque ellos están en plan de regreso, por tener noticias centralistas, por tomar decisiones centralistas, invisibilizan la realidad de las regiones, y hoy día nos encontramos ya, cuando estamos con el agua hasta el cogote, como la tensión recién de Santiago. Entonces es importante para nosotros que las decisiones se tomen más en regiones y que Santiago deje de tener tanto poder al momento de decidir qué tienen que hacer los habitantes de todo el resto del país. Así que eso fue el capítulo de hoy día. Muchas gracias y recuerden, Más Poder para las Regiones. Chau, que estén muy bien.